Siendo el espíritu del fracaso en Jesucristo nuestro Señor. Nada en absoluto es imposible para nuestro Dios. Imagínate, Él puede tomar tu vida en ese tiempo, en ese momento, si tú le permites, y puede transformarlo, liberándote y concediéndote una nueva vida. Depende de ti. Quédate con nosotros. Te regresamos. Les traigo buenas noticias. Qué hermoso es poder decir eso. Qué hermoso es ser este instrumento de Dios durante ese programa que va a poder anunciarte palabra de vida. Yo creo con todo mi corazón que Dios puede hacer lo imposible. Y más, creo que quiere hacerlo. Él quiere que tú abres tu vida, tu corazón a Él y que le des la oportunidad. Mira, todo depende de ti. Y puede ser que en este mismo instante tu vida va a cambiar. ¿Sabes cómo? Te vas a poner en oración con nosotros. Vas a abrir tu corazón y tu voluntad a Dios. Y le vas a decir, Señor, aquí estoy. Háblame. Tú nada más tienes que hacer esto. Nada más tienes que abrirte y Dios va a entrar con una sorpresa tan increíble que ni vas a poder imaginarlo. Muchas veces lo he dicho porque muchas veces lo he visto. Dios quiere tocar tu vida. Ahora es tu día para tu milagro. ¿Qué te parece? Vamos a pedir al Señor muy en especial en este programa, liberarnos. ¿De qué? Liberarnos del espíritu del fracaso. Dices, esto me dolió, esto me dio con todo. ¿Será que Dios te conoce? ¿Será que Dios sabe precisamente lo que tu familia, lo que tú necesitas? Ya, basta de sufrir, pero no como esas promesas de algunas iglesias, sectas. Basta de sufrir. Deja que Dios te libera en este día. Mira, con nosotros tengo la dicha de presentarles a un amigo. Yo puedo imaginar a Jesús que tiene, a Dios mismo, que tiene muy pocos amigos, así que los tiene que seleccionar muy bien. De la misma forma tal vez aprendo. Tengo muy pocos amigos, pero los que tengo los considero como un tesoro. Así que permítame, déjame compartir mi tesoro con ustedes. Roberto Arredondo es padre de 8 hijos, un hombre de Dios hecho y derecho, así integral. Es el hombre que forma los predicadores de Carisma Misiones en Los Ángeles, California, que viene a compartir con nosotros ese tema. Como amigo muy querido, lo pongo aquí en este momento con el privilegio de iniciarnos en esta oración, pidiendo a Dios que nos prepara para este milagro que Dios va a hacer en nuestra vida. Roberto, ¿puedes ayudarnos en esta oración? Cómo no, Kimberly, gracias por esta oportunidad nuevamente de estar en tu programa. Y hoy a ti, hermano, amigo, que nos estás siguiendo a través de esta señal, te pido que en este momento pongas todo aquello que hay en tu corazón, todo aquello que vienes cargando por mucho tiempo, en la presencia de Jesús. Señor Jesús, tú que eres el buen pastor, tú que hoy nos invitas a acercarnos a ti como buen pastor, que nos quieres llevar a pastos verdes y aguas cristalinas. Hoy nos acercamos precisamente así, reconociéndonos como ovejas necesitadas de tu guía, de tu providencia, pero ¿por qué no de tu poder sanador, liberador? Por eso a cada uno de aquellos que nos están siguiendo y en este momento en este programa, que pongamos todo aquello que hemos venido cargando y que nos viene quizás encorvando en la vida, no nos deja caminar como lo que somos, hijos de Dios, con la dignidad que tenemos. Por eso, Padre, te lo pedimos todo y toca y aquellas vidas más necesitadas en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. ¿Sabes lo que apenas sucedió? Ni te diste cuenta. Tú dices, yo no siento nada. ¿Y cómo que sentí? Tal vez no estás acostumbrado a tener estar en la presencia de Dios, no te das cuenta del milagro que está sucediendo en tu vida. Pero la oración, hecha con mucha fe, siempre tiene una respuesta.
Lo que oremos no era por una persona, era por todos los que llegan a ver ese programa. Yo por uno creo que Dios no puede dejar defraudado a los que confían en Él. Te vamos a estar invitando a lo largo de ese programa a llamarnos. ¿Qué significa esa llamada? Significa que para toda esa semana vas a estar muy presente en las oraciones de una servidora por lo menos. Los voy a llevar a los pies de la Virgen de Guadalupe en su casita en Tepeyac. También Roberto va a estar orando conmigo para que Dios pueda escuchar nuestra oración. No pierdes la oportunidad que Dios te da. Todas nuestras oraciones, todas, cada una de nuestras oraciones tendrá su respuesta, créalo. Ahora vamos a comenzar. Venciendo el espíritu de fracaso. Venciendo el espíritu de fracaso. Cuando yo le pregunté al Señor como que qué quisieras, cuál tema voy a compartir con Roberto, qué quieres hablar en este día a tu pueblo, y me regaló ese tema. Dijo, wow, esto está increíble, ¿cómo es posible que podemos ser liberados de sentirnos fracasados en Jesucristo nuestro Señor? Es impresionante, pero Dios quiere liberarnos. Va contra toda la lógica y todo lo que tengo preparado, pero Dios me dio otro tema para comenzar ese tema. En el Evangelio de San Lucas vemos en capítulo 22 y versículo 45 esas palabras de Jesús mismo a sus discípulos. Cuando se levantó de la oración, hablando de Jesús en Getsemaní, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Y les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Palabra de Dios. Personas vencidas. Una persona que se siente vencido, que se siente sin fuerza, sin ánimo para vivir. Diariamente, desafortunadamente te puedo decir que diariamente llegan estas personas a llamarme, a dejarme sus peticiones, pero son como personas vencidos por la tristeza, por la depresión. Y en cierto caso vamos a enfocarnos a los que están vencidos por el fracaso. Roberto, ¿qué se puede hacer para animar a una persona que está en esa situación? Ciertamente es un trabajo difícil, ¿no? Difícil decimos para el ser humano, pero más no imposible para Dios. Todo lo que la persona a veces necesita escuchar es esa palabra que usa mucho en México, sobre todo cuando juega la selección mexicana. Sí se puede. Cuando la persona que pasa en ese proceso de fracaso está ahí tirada, regularmente no se quiere levantar. Y está tirada y a veces viene alguien y lo pisotea un poco más, ¿no? Y se siente como derrotada. Pero es una situación que como seres humanos nos toca vivir en la vida. Pero hay una respuesta. Y ciertamente la respuesta la podemos encontrar en magníficos manuales de psicología, magníficas terapias, pero todas ellas son buenísimas a nivel humano, social, pero la respuesta más clara la encontramos en Jesús. Jesús nuestro Salvador, Jesús nuestro Señor, Jesús el que nos conoce, sobre todo porque Él tiene la última palabra. En la campaña presidencial de Obama, me acuerdo mucho de ese lema de su campaña, Yes we can, ¿no? Sí se puede. Qué importante es voltear a la persona que esté a tu lado, o tal vez tú en voz alta si estás solo, de actualmente acostumbrarte a decir, sí se puede, sí se puede, sí se va a poder. Qué importante para la persona que se siente vencido, que lo único que sale de su boca son palabras de derrota, palabras de fracaso, palabras de tristeza, palabras de lo que ha perdido. Oiga, donde estás en este momento, abre tu boca para que tus oídos te escuchen. Convéncete que en Cristo sí se puede. Roberto, estuve buscando una definición de fracaso. Por internet encontré esta. Y dice que se conoce como fracaso a la falta de éxito o resultado adverso que una persona obtendrá como respuesta a alguna empresa.
proyecto o trabajo que haya presentado ante otros y que, claro, no tuvo el resultado positivo que se esperaba. ¿Qué definición de fracaso entiendes tú como, en tu experiencia como hombre, como en la familia, las familias con quien has estado? ¿Qué entiendes por fracaso? Fracaso en algunos casos para muchas personas significa que no la hice. Me propuse este año, digamos, salir del bache económico en el que estoy. Entonces llegas a fin de año, haces tu cuenta, tu presupuesto y te das cuenta que aún estás ahí y que no saliste. Entonces dices, fracasé en mi intento. Es como el que quiere escalar la cima del Everest, ¿no? Y a medio camino el frío le gana y queda ahí. Y dice, bueno, ahí quedé, ya no lo voy a intentar porque está muy difícil. Pero si de ahí se levanta y se rodea de personas positivas que le animen a que tú lo puedes hacer, seguro es que lo puedes lograr. Y a veces es el problema, que nos rodeamos de personas negativas que continuamente nos dicen, no, es que no se puede, ya deja eso, no lo vuelvas a intentar. Mira, además, ¿qué ganaste? ¿No sería muy dependiente también en las expectativas? O sea, las expectativas que uno pone sobre uno mismo, que otros en la familia, como tú dices, que te rodean, te impone, que la sociedad misma te impone, que el gobierno te impone, que muchas cosas te impone, pero ¿no será que Dios sabe mejor? ¿No será que nuestra perspectiva está un poco equivocada, que no estamos viendo las cosas como Dios los ve? Que estamos esperando cosas que humanamente no son posibles para lograr, pero en Cristo todo se puede. Sí, cierto es que hay cosas que nos proponemos para lograrlas, no, pero a veces las queremos hacer nosotros solos. Y las cosas por sí solos comúnmente no se logran, pero cuando las pones en Jesucristo el Señor, cuando las pones en el Dios mismo, hay posibilidad grande de obtener el éxito deseado. Vamos a ir a un corte, Roberto. En ese corte siempre digo que son oportunidades que Dios te da. Algunas personas muy inteligentes saben aprovecharlas y otros sienten ahí, pues será que llamo algún día o que escribo al correo electrónico o que mando un fax. Vaya, hay muchas maneras de hacer llegar tu petición. Haciendo llegar tu petición no es una garantía como Walter Mercado te lo va a garantizar, mintiéndote y sacando tu dinero, no es eso. Es unir tu fe con la nuestra y confiar en Dios juntos, que como familia en fe, Dios nos va a hacer caso, ¿por qué no? Él puede hacer todo, pero necesita que tú tomas este primer paso. Llámanos y déjanos tus peticiones o testimonios, ¿por qué no? También pueden ganar, mira, 2 boletos para el siguiente desayuno de oración que hacemos cada mes por los últimos 3 años aquí en Zapopan, Jalisco. Un disco de alabanzas producido por Carisma en Misiones, el ministerio fundado por mis padres. No es porque es la música más bella en el mundo, pero contienen sí una unción de alabanza, que cuando tú lo pones en tu casa, en tu coche, la misma presencia de Dios como que desciende y está presente contigo, tal vez en tu soledad. Roberto nos está regalando un curso. ¿Cómo es el curso? ¿Cómo se llama? Se llama Curso Pentecostés. Curso Pentecostés, después nos vas a describir más de eso. Y 2 libros más. Uno escrito por mi mami, Sanando el corazón roto, y el otro, Sanando las heridas del divorcio. Dios nos quiere sanos, pero nosotros tenemos que tomar ese paso. No te vayas, aún Dios no ha terminado de hablarnos corazón a corazón. Te regresamos. Venciendo el espíritu de fracaso en Jesucristo nuestro Señor. Yo te invito, te sigo invitando, créele a Jesús, créele que tiene poder. Verás que no te va a dejar defraudado y que te vas a sorprender con lo que Él puede regalarte si tú le pides con mucha fe. Vamos a seguir con ese tema. Conmigo está mi amigo Roberto Arredondo de Carisma Misiones en Los Ángeles compartiendo ese tema. Vamos a ir en ese momento al Santo Evangelio según San Lucas,
Ese texto es la que inspiró el tema. Fue leído hace poco en el Evangelio, en una misa de domingo. Me llamó mucho la atención la actitud de unos muchachos que no se imaginaban lo que les estaba por suceder. Jesús llegó en una ocasión, dice el texto, capítulo 5 de San Lucas, estando Jesús en las orillas del lago de Getsenaret, se sentía apresurado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Y Jesús vio 2 barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, a ver, ¿escucharon muy bien lo que sucedió? Jesús llega a un pueblo, ve 2 barcas, ve los pescadores, se da cuenta de la situación. Y uno dice que Jesús tenía la intención de enseñar y era por logística, era por algo práctica que subió a unas barcas para que se podía oír la gente y para que no lo aplastara, en otras palabras. Y no, la intención principal era de cambiar la vida de los pescadores, fíjense bien. Entonces cuando terminó de hablar a las multitudes, y fíjense bien, sí le preocupa a Dios las multitudes, sí le preocupa enseñar, sí le preocupa sanar, sí le preocupa liberar al pueblo de Dios, las multitudes, pero mucho más le importa formar sus discípulos, escoger sus discípulos. Oiga, eran unos pescadores que no habían pescado nada. Fíjense bien, vamos a seguir leyendo. Versículo 4, capítulo 5 de Lucas, dice así. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca a la parte honda del lago y echa ahí sus redes para pescar. Y Simón le contestó, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada. Pero ya que tú lo mandas, está bien, voy a echar las redes. Y cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Vamos a tomar un pequeño pausa ahí para entender lo que sucedió. Oiga, ¿no será que hoy día Dios quiere tomar como que la molestia, diría yo, de no hablar a las multitudes, pero hablarte a ti por tu nombre? De verte en esa situación de que tú estás viviendo, de verte sintiéndote fracasado. Hemos estado pescando toda la noche y nada, de la nada, de la nada, de la nada. Y ahí con tus redes, ahí juntándolos, todos fracasados, todos derrotados. Y de repente Jesús te da otra oportunidad. Roberto, yo sé que has predicado también ese texto en muchas ocasiones. ¿Qué nos puedes dar para ayudarnos en esa reflexión? Mira, tenemos 2 escenas, ¿no? La escena que nos narra San Lucas, a Jesús que aún no había padecido, a Jesús que recién estaba mostrando en ellos su poder y que estaban descubriendo en él a un maestro distinto al que ellos ya tenían. San Juan nos narra en el capítulo 21 una escena similar, pero ya nos presenta a Jesús resucitado. Pero vamos a partir desde San Lucas, donde Jesús, mirando hacia el lago, ve 2 barcas. Y cierto es que las barcas eran de alguien, tenían dueño. Y las barcas estaban vacías. Y seguramente Jesús se dio cuenta, porque conoce el corazón, se dio cuenta que estaba pasando, porque esas barcas que son utilizadas para la pesca, están ahí ancladas sin moverse. ¿Será que Jesús hoy sigue mirando a la vida de muchos de nosotros y nos mira así como las barcas anclados en la vida? Y quiere hoy enseñarnos algo. Dice que Jesús se subió a una de ellas. Y es muy interesante descubrir que a la que se subió es a la barca de Pedro. Hoy la liturgia nos habla de la cátedra de Pedro. Y entonces nos damos cuenta que Jesús quiere seguirse montando en su barca, que es la iglesia, para seguirle hablando a aquellos que quizás hoy, como estos hombres, estaban ahí
desanimados, y qué sé yo, tantas cosas, porque no habían pescado nada. Y Jesús se da cuenta de esa situación. Y lo primero que hace es, no les quiero mostrar que yo tengo el poder, no, quiero que aprendan. Quiero que aprendan que aún en medio de esta adversidad, si confían en mí y escuchan mi palabra, pueden darle vuelta, como dicen por ahí, a la tortilla. Y eso es lo que Jesús nos quiere mostrar. También estoy imaginando, Roberto, a San Pedro, antes de ser San Pedro, ahí de ser Simón, que su barca siempre estaba usada como para la pesca, como dices, y uno se hace de su vida eso, mediocre. Uno se imagina de su vida eso, que nací de pescadores y de mis abuelos eran pescadores y nací en la pobreza, nací con ese trabajo y siento obligada a hacerla porque es lo que siempre hemos hecho y es lo que me están obligando a hacer y pues ni lo hago bien, ni pesqué nada, ¿no? Y de ver la barca como algo, como dice Roberto, algo que te tiene anclado, algo que te tiene estancado de cierta manera. Pero qué diferente cuando Cristo sube a esta misma barca. Algo cambió. La barca, no sé, la barca a lo mejor queda igualito, pero algo cambió cuando Cristo entra. Cristo empieza a enseñar las multitudes desde esa misma barca, de que todos los días fue usado para pescar peces. Yo creo que Simón Pedro, nunca se imaginó que algún día iba a estar haciendo lo mismo. Casi te lo puedo garantizar. Se había hecho de la idea de que pues nada más sirvió para la pesca, y ni tan bueno, ¿no es cierto? Pero Jesús cuando entra en la barca, da su fruto, ¿no? Él dice, pues míralo otra vez, ese mismo mar, ese mismo lugar donde tú has vivido, ese mismo pueblo, ese mismo barrio, esa misma ciudad, esa misma pobreza. Pero, ¿sabes lo que sucede? Cuando Cristo entra en tu vida, eso que queda igualito, pero tu percepción cambió. Tu manera de ver esta vida cambió. Tu manera de sentir tu valor cambió. ¿Y por qué no? Dios hasta dio bendición en lo que Pedro conoció, que eran los peces. Pero fíjense bien, Pedro tuvo que animarse. Está bien, Jesús dice, mira, ve mar adentro, pesca del otro lado, tire las redes. Él da las instrucciones muy claras, pero depende de uno hacerlo. Mi mamá diría, de buena intención no puede vivir el hombre, ¿no es cierto? Es como el alcohólico que dice, pues sí, mañana voy a dejar de tomar y ahí está con la chela en mano. No, de la buena intención no. Entonces tú tienes que imaginar a Cristo en tu barca, en tu situación, en tu casa, en tu negocio, en tu vida. Invitarlo. Oiga, si me escucharon, invitarlo, porque no entra como un ladrón, él no entra sin tu permiso, pero invítalo a que él entra en tu situación de vida y estarte pendiente, porque estando adentro Jesús, él empezará a darte instrucción muy clara. Vas a comenzar de nuevo, mira la situación de otra manera, cambia tu perspectiva. Tú piensas que eres fracasado, que eres un fracaso en la vida. No es así. Dios no te ve así. Dios te ve con mucha potencial y con mucho amor. Vamos a ir a un corte. Acuérdate lo que te dije. Son oportunidades. La gente muy inteligente sabe aprovecharlas. ¿Cuántos de ustedes no van a la oferta cuando lo anuncian y van corriendo para ver si pueden ahorrar un poco de dinero? Esto no es una oferta de dinero, es una oferta de vida nueva. Puedes ganar boletos, discos llenos de poder del Espíritu Santo, enseñanza, cursos, libros. ¿O qué tal una oración que cambiará tu vida? Aprovechalo. Te regresamos. San Pedro, Simón, nunca se hubiera imaginado lo que Dios estaba preparando para él. Era una noche pescando y nada de la nada de la nada. Seguramente como pescador frente a esas redes vacías queda un desánimo, una preocupación, una tristeza. Mirando a nuestras vidas, yo creo que a veces tenemos la tendencia de ver
ese barco vacío, las redes sin pescados. Y es mucha la tendencia de quedarnos vencidos, de sentirnos fracasos. Pero yo tengo entendido que es una gran diferencia entre un fracaso y un fracasado. A ver, Roberto, explícanos un poco de esa diferencia. Bueno, si miramos hacia la Escritura, ¿no? Vamos a mirarlo de esa manera. Hacia esos hombres pescadores que aprendieron una profesión desde niños mirando hacia sus familiares. Y ciertamente algunos de ellos, como Pedro, que había formado su negocio de pesca, ¿no? Nos dice que había ahí 2 barcas. Es que sí que él tenía su negocio de pesca y tenía personas que trabajaban para él. Entonces, muchas veces miramos hacia nosotros mismos, hacia los demás, y nos damos cuenta que alguien tuvo un fracaso. Llámese un divorcio, llámese el abandono de alguien. El mismo Tomás Alva Edison, que después de miles y miles de experimentos, sus bulbos siempre se le tronaban. Y la gente lo hacía sentir como un fracasado. Y él decía, no, es que esto no soy yo un fracasado. Esto es simplemente un fracaso. Pero yo necesito seguir tratándolo para poder hacerlo. Tenemos por ahí, vamos a mirar al rato, unas características. Entonces vamos a entender muy bien lo que describiste. Un acto que cometemos que no tiene fruto esperado se puede llamar un fracaso, pero es muy importante separar la persona del hecho, ¿no es cierto? Sí. Muy importante para los que nos están viendo, separar lo que son acciones que no terminaron, que no resultaron tal vez como hubiéramos querido o esperado, y la persona que los estaban haciendo. Hay que separarnos tanto de los méritos como de las culpas, ¿no es cierto? Porque para sentirnos fracasados, sentimos tan vinculados con este hecho que cuando no funciona, sentimos que hemos fallado. ¿Y cómo se siente, Roberto? Yo sé que tienes unas cualidades aquí que describen como unas características de alguien que se siente fracasado. ¿Qué son? Mira, tratando de buscar un poco de información, ¿no? Y mirando hacia el texto de San Lucas y el del mismo San Juan capítulo 21, mirando hacia la actitud de esos discípulos, ya Jesús había sido crucificado, ya lo habían sepultado, y ya sabían que por ahí estaba Jesús resucitado, pero aún no habían tenido esa certeza. Y entonces nos dice que después de todo esto, Pedro una vez más dijo, bueno, pues estábamos con él, no pasó nada y yo voy a volver a hacer lo mismo que hacía antes, ¿no? Y ciertamente se fue de pesca con sus compañeros, 7 para ser exactos, eran 7. Y entonces, ¿qué significa esto? Eso pasó lo mismo que en el Evangelio de San Lucas nos narra, cuando Jesús estaba presente con ellos, le sucede lo mismo. Experimentados en la pesca, sabían dónde salir, tenían sus redes preparadas, todo lo habían preparado de una manera perfecta. Pero resulta que ese día, esa noche, dice la Escritura que pasaron toda la noche una vez más, y ya casi al amanecer, todavía no habían pescado nada. Y entonces miramos hacia estas características de aquel que se siente fracasado, que no llegó a su objetivo. Encontramos, el pesimismo, el orgullo. A ver, vamos lento. Y lo que quiero que hagan cuando están escuchando esa lista de características es de ver tu realidad, porque muchas veces para poder resolver algo tenemos que admitir que es nuestra. Ay, yo tengo unas amigas, no es por nada, pero tengo unas amigas que pintan su mundo de tal tinte de rosa que no quieren ver los problemas en su vida. Y otras amigas, comadres de hecho, que pintan su vida tan de un tono de negro, de oscuridad, que de ahí no se salen. Entonces, vamos a ver de qué manera pintamos nuestra realidad. Y lo que vamos a estar pidiendo es que Dios nos ilumina un poco para que seamos suficientemente valientes de decir, ¿caigo en esta categoría o no? ¿Realmente sufro de este espíritu de fracaso o no? A ver, son como 7, ¿cuántos son? Son como 8. Ah, bueno, echamos 8. Escucha bien, y ponga como tachita si es que eso te cayó, como anillo al dedo. A ver, Roberto, ¿cuáles son entonces? Es como hacernos un autoexamen. Vamos a ver. Vaya.
Y si te libras de eso, dale gracias a Dios que no es lo tuyo. Primero. Y tenlo presente por alguien por si es que sí. A ver, vamos a ver. Vamos a empezar con el pesimismo. ¿Qué es el pesimismo? Es la tendencia a ver las cosas de una manera desfavorable. Y hay sus ¿Y sinónimos. cómo son las personas que son pesimistas? A ver, que descríbeme uno. Le comienza a caer la melancolía, la desilusión, el desánimo, se siente abatido, negativo, pierde la esperanza y por si fuera poco está consternado. ¿Qué voy a hacer? Entonces se siente, Roberto, ¿no es cierto?, en el tono de voz. No solamente son las palabras, pero todo te lo echa de esta manera tan trágico, tan triste que... Es como tú llegas y le dices a alguien, buenos días, con todo el ánimo del mundo y te dice, ¿y qué le ve de buenos? Eso. El tono de voz. Haz de cuenta que estoy poniendo nombres, ¿eh? A ver, tú también. Entonces, pesimista es como que primer característica, no lo puedo pronunciar. Sí. A ver. Y que tiene sus ramificaciones, ¿no? Bueno, pues. El segundo es, lo que mencionabas, el orgullo. Es el pintar las cosas de una manera tan linda y hermosa, pero ocultando la verdad, por orgullo. Es decir, crezco en una estimación propia excesiva, tratando de que nadie se dé cuenta, y entonces me muestro como una persona soberbia, una persona con vanidad. Quizás me estoy muriendo por dentro, pero mi orgullo no me hace o no me deja ver que tú descubras que estoy pasando por un problema. Roberto, yo sé que vives en los Estados Unidos, pero eres de Guanajuato, eres mexicano, a la raíz de eso. ¿No es cierto que como cultura tiene tendencia, no lo voy a pintar con el título orgullo, pero de pintar la fachada de un tono muy diferente que la realidad, ¿no? De no querer ver de cierta manera la realidad y de sobrecompensar, de decir que eres tan bueno en algo, pero es para, como tú dices, de dejar como que de al lado. Mira, yo recuerdo familias en mi pueblo de nombre, de raíces de sangre azul, que viven situaciones tristes, difíciles, pero por esto que hablamos de orgullo, arrogancia, pedantería, preferimos que nadie se entere, que nadie se dé cuenta, porque ¿qué van a decir de mí los demás? Entonces, ¿tienen miedo, se puede decir, miedo de que descubren que son fracaso? ¿Que hayan fracasado o qué? Tienen miedo a que los demás se den cuenta que son simplemente de carne y hueso. Porque se quieren mostrar como personas súper fuertes y que nada les puede... Entonces tenemos primer punto para ver si realmente sufrimos de ese espíritu de fracaso. Ser personas pesimistas, orgullosos. A ver. Tercero, los complejos. Los complejos son ideas o tendencias que nos atacan en nuestro nivel subconsciente. Y hablando de complejos, te puedo contar que personalmente, por muchos años, yo sufrí de complejos. A ver, sé honesto. Vamos a ver la cara de honestidad. Mira, acá. ¿De qué? Lo peor era que los más cercanos que se supone deben cuidarte, te hacían sentir con complejos. Por ejemplo, mi familia, con las que yo vivía todos los días, con las que comía, con las que, etcétera, continuamente me hacían sentirme acomplejado. Me decían, tú no sabes hacer nada, eres un bueno para nada, eres un tonto, y las otras palabras no te las puedo repetir en cámara porque son muy fuertes. Y eso ciertamente me hizo crecer como un joven acomplejado. ¿Será que tiene uno en esas condiciones miedo a fracaso? Y entonces no quieres iniciar ningún tipo de relación, ya sea de amistad o de noviazgo, inclusive no te atreves a lograr o a ponerte un objetivo, una meta, por miedo a fracasar y que digan, sí, yo tenía razón. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se vive limitado? ¿No te animas? No. Una persona que tiene muchos complejos, me imagino de que fue muy de Dios de ayudarte a superar eso para estar en público, ¿no? De estar frente a un público, porque pues es lo peor para una persona que vive con complejos, ¿no? Te cuento que en ese tipo de complejos me atrajo el siguiente punto, que fueron los traumas. Yo
tenía pavor hablar delante del público. Tenía pavor, tenía miedo. ¿Sí? Entonces, yo recuerdo que me pedían que participara en las procesiones de Semana Santa o en algunas otras actividades del Día de la Independencia. Y yo luchaba conmigo mismo para poder estar enfrente de un público que me iba a mirar, pero no solamente eso. Yo no era capaz de entablar una conversación con nadie. ¿Por qué? Porque yo me volví una persona introvertida, sumamente callada. Y a mí me tocaba, como muchas personas dicen hoy en día, yo era de los que había que ponerle aguja para sacarle hilo. Es decir, tenían que casi sacarme las palabras a tirabuzón. ¿Por qué? Por el trauma de tú cállate la boca, tú no sabes hablar. Entonces vamos a entender eso. Si estamos hablando de vencer el espíritu del fracaso, estamos nombrando como una cualidad, siendo una persona que tiene muchos complejos. Debemos entender que a veces es como en la situación de Roberto, que otros han impuesto esas expectativas o esas imágenes o esos conceptos de uno mismo sobre tu persona. Pero hay veces, Roberto, que supongo que uno mismo lo hace, que se dice muchas cosas muy negativas, ¿no? Se dice, yo no puedo, yo no sirvo, yo no soy tan inteligente. ¿Cómo es eso de que uno pone sus propias etiquetas? Bueno, recuerda que esto ataca el subconsciente. Entonces hay un enemigo interior en nuestra vida que nos comienza a atacar y nos hace recuerda que tú no sirves para nada. No te atrevas a hacer tal cosa porque tú no lo vas a lograr. Entonces esto crea en el trauma un choque emocional que te paraliza, te pone, como dice, te vuelve un cero a la izquierda, ¿no? Y entonces te comienzas a creer todo lo que los demás a tu alrededor están diciendo. Y lo peor es cuando alguien más se da cuenta, viene y utiliza esa circunstancia de tu vida para manipularte, para atacarte, para hacerte daño. Y esto crea heridas o trastornos, pero más que nada heridas que se quedan marcadas en el corazón. Estás mencionando que la siguiente cualidad después de complejos son traumas. Trauma, ¿cuál es una definición que podemos entender? Porque muchos dicen estoy traumada. Bueno, yo soy una que así lo digo muchas veces porque estoy pues devastada por algo, entonces digo estoy traumada. Pero descríbenos un poco lo que es un verdadero trauma. Un trauma son experiencias dolorosas que nos han marcado en una determinada etapa de nuestras vidas. Pero tampoco no podemos hacer que estos traumas permanezcan en nuestra vida siempre, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra toma de decisiones e incluso en nuestra manera de vivir. Debemos aprender que estas cosas nos afectan y buscar ayuda. Buscar ayuda. Yo estaba traumado porque me decían que yo era feo. Oh. Eso me traumó porque... A ver, escríbele, mira, anímale, llámanos, dile, no, te ves guapo, Roberto, a ver. Yo me traumaba porque me decían dijeron que eres feo. Ay, qué feo. Por eso, las chicas, tuve pocas novias, ¿no? Por lo mismo, por el trauma de, no me quiere, no. Pero ¿será porque tú lo creías o qué? Yo lo creí, y yo me miraba al espejo y decía, sí estoy feo. Oh, ¿y cuántas mujeres hoy en día que no les dicen estás gorda, que lo creen y ya dejan de comer y lo mismo, ¿no? Sí, entonces todo eso me hizo esa herida, me la causó. Bueno, después de traumas, entonces, ¿qué? Tenemos la desilusión. La desilusión. La desilusión. ¿La desilusión en qué? ¿En el amor o qué? Bueno, mira, esto va en contraste. La desilusión es una pérdida de la ilusión. Por ejemplo, hay jóvenes hoy en día que son jóvenes pero pierden la ilusión porque están desilusionados de la vida misma. Yo miro hacia la vida de los discípulos de Jesús. Esas eran sus características en ese momento. Eran pesimistas, no hemos pescado nada. ¿Qué tal los de Maús que dijeron y nosotros pensábamos que era un profeta? Ya pasaron que 3 días. Ya pasaron 3 días. Y entonces todavía eso es como una desilusión. Esperando. Pero también hay desilusiones en la vida, o en las familias, en los matrimonios, ¿no? Mira, hoy en día en muchas familias de nuestros pueblos se vive una cierta desilusión. ¿Por qué? Porque, es que yo esperaba que mi hijo tuviera éxito en la vida y nos ayudara.
O yo esperaba, yo me casé para que mi matrimonio fuera el mejor de toda la familia y no ha sucedido. Y porque hubo una situación de amorosa, te desilusionas y ya no le cierras la puerta al amor. Y cuando el amor de Dios toca a tu corazón, ya no se lo quieres abrir, porque no quieres volver a sufrir otra desilusión. Y la desilusión en relación al fracaso, vamos a ir a un corte en 2 minutitos, pero vamos a resumir ese punto de la desilusión en relación al fracaso. ¿Cómo puede uno que está desilusionado sentirse fracasado? ¿Verdad? ¿Cómo es eso? La desilusión es una manera de encontrarte con tus propias limitaciones. Tú debes darte cuenta que eres un ser limitado, eres un ser humano. Has estudiado, seguramente has estudiado, tienes títulos profesionales, etcétera, etcétera. Pero tienes que darte cuenta que estás limitado. Limitado por el tiempo, por el espacio. Entonces tienes que darte cuenta de eso y buscar la forma de sobreponerte a la desilusión. Ahora vamos a ir resumiendo antes de ese corte. Lo más importante que tú tienes que sacar de ese programa es que no eres un fracaso, no eres un fracasado. Puedes estar mostrando, pero toditas de esas que estamos mencionando. Y eso es para que te caigas en cuenta de tu realidad, de la cual Dios quiere y puede cambiar. Puede ser que las cosas no han resultado de la forma que hubieras querido. Puede ser que estás ahí atrapado en un trauma y con complejos y eres pesimista, negativa, te lo pasas ahí quejando, ya sabes, no te puedo ver, ¿eh? Tú estás diciendo es que me ve. No, no te veo, pero te estoy imaginando. Aún así, Dios tiene la última palabra. Seguiremos aprendiendo de cuál es este espíritu de fracaso, pero lo más importante sería de siempre saber que la victoria es nuestra en Jesucristo, nuestro Señor. A ver, ¿qué se puede hacer? Si estás sintiendo eso, llámanos, ¿por qué no? Yo sé, cuesta un poco la llamada, pero ¿acaso no valemos la pena como María Visión? Este ministerio tan valioso, ¿no los quieres ayudar? Depende de ti que continuamos, así que por favor ayúdanos, llámanos, déjanos tu petición, permítanos orar por ti para ver que Dios obra en tu vida. ¿Y por qué no? Entra en ese sorteo, está re bueno. Te regresamos. Siendo el espíritu de fracaso en Jesucristo nuestro Señor. Roberto, nos estás describiendo unas características, unas cualidades de alguien que puede sentirse fracasado. A ver, seguimos. La siguiente es la apatía. La apatía, claro, viene de la raíz griega apatía, que no quiere hacer nada. A ver, Pero otra vez, porque hay los que no saben. A ver. Bueno, aquí el camarógrafo aprendió griego, así que a lo mejor me puede corregir después. Apatía es asin. Apatía se puede traducir en energía, falta de ganas. Apatía es alguien que no tiene ganas de hacer nada. Es como aquel que se siente deprimido. Y quizás alguno de nuestros televidentes hoy se siente de esa manera. Hoy se levantó y dice, ay, dice por ahí el dicho, y yo sé que muchos lo conocen, ahí es lunes y dicen que los lunes ni las gallinas ponen. Es decir, así es que yo tampoco me quiero levantar, no tengo ganas de hacer nada. Se vuelve indiferente, se vuelve con desgano y le pega uno de los pecados capitales, la pereza, la apatía, la amargura. ¿Cuántos de nuestros seres queridos, o nuestros mismos paisanos, o los que viven en el país del norte, hoy por la situación económica... País del norte para los de España, estamos hablando de los Estados Unidos. A ver. De México al norte, Estados Unidos. Es la aflicción, aunque se traduce de amargura, por la situación económica de muchas familias que hoy por ese estado, esa situación económica, viven así, afligidos, en no saber qué hacer mañana, cuando se les olvida que Dios, si le da un vestido tan hermoso a los lirios del campo, los pájaros no cosechan, tienen que comer. Y se les olvida que Dios es un Dios de providencia. Entonces, la amargura. Se sienten atribulados, se sienten sufridos. Ay, qué pena, ay, pobre de mí. Y les comienza a llegar la tristeza. Pero será, Roberto, yo pregunto,
¿Será que los problemas en la vida, la falta, las guerras, las ausencias, los abandonos, los problemas, vaya, ¿será que eso provoca el sentir fracasado o será como uno decide responder a ellos? Es como dice, ok, el problema de tu situación no es qué te pasó, sino cómo manejas lo que te acaba de pasar y qué tanto permites a esto que te ha pasado marcar tu vida. A ver, vamos otra vez. Entonces no es necesariamente como el problema en sí que provoca el sentirte fracasado o sentir que has sufrido un fracaso. Es tu reacción. Es cómo tú respondes a ella. Qué importante aprender eso para toda la vida, que está en tus manos tu decisión. Siempre digo, sin cansarme a grito, de hecho, no puedes controlar siempre las personas que te rodean o las circunstancias, la economía, no lo puedes controlar. Pero sí está dentro tu decisión decidir no caer en esa desesperación, desilusión, pesimismo, amargura y todo demás. Una manera, Roberto, mira, yo hablo por mi género, aquí puedo hablar de mi género, de ser mujer y de ser madre de 4 hijos. Mira, ¿sabe lo que hacemos, Roberto? Nosotros damos mucha vuelta en la cabeza de las cosas. Yo alabo a los hombres por su capacidad de no hacer eso, lo veo increíble, pero a la mujer no. Por más que queremos, no, ahí le damos y da vueltas, estoy mal, me duele, hice eso mal y nos culpa y damos todas las vueltas imaginables. A ver, las mujeres que están viéndome, tú sabes que es cierto lo que estoy diciendo, no que no. A ver, ¿qué tenemos que hacer entonces? No caer en eso, aceptar que no todo lo que vamos a hacer sale perfecto. Ni siquiera con nuestros matrimonios, ni siquiera con nuestros hijos, con lo que más amamos. Vamos a cometer errores. Y a veces las cosas no nos va a ir tan bien como hubiéramos querido. Pero nos vamos a desesperar, nos vamos a sentirnos fracasados. Pues no. Mira, ¿qué creen? Pensaron que Jesús era un fracasado. Pensaron que su misión había fallado. Sus mismos discípulos creyeron que era un fracasado. Es ahí lo de voy a pescar de Pedro y lo de los de Emaús. Si sus mejores amigos pensaron que era un fracasado, no era una verdad. ¿Y qué? ¿Y qué importa lo que otros piensan? ¿Y qué? ¿Qué podemos hacer? Primero, callarnos, dirían los argentinos, cállate. No, hay que parar la vuelta. Hay que dar un fin a esta vuelta. Y controlar un poco, como dice San Pablo, dominar los pensamientos, dominar la lengua, poner un freno de cierta manera y decir en voz audible, sí se puede, y decir en voz audible, he aprendido algo, y convencernos de que no todo ha sido en vano, de que no hemos perdido nada. Pero, a ver, ¿los hombres qué hacen entonces? ¿Dan vueltas en la cabeza? ¿Lo piensan tanto o qué? Yo creo que en ese sentido el hombre es, no digamos que es más práctico, pero mira, cuando en una pareja se da el divorcio, el primero que se encuentra otra pareja nueva es el hombre. Quizás porque le da miedo estar solo, ¿no? Pero el hombre como que las cosas las pone más a un lado, ¿no? Y prefiere olvidarse de algunas cosas para no pensar y seguir caminando. Pero el hombre es así, o sea, no le da tantas vueltas a las cosas. ¿Por qué? Porque está pensando quizás más con la cabeza que con el corazón. Pero cuando queda trabado, a ver, hemos visto esos hombres que pierden su trabajo y dicen, no, pues primer momento, como tú dices, yo voy a arreglarlo, ya voy a encontrar otra cosa mejor. Pero en esta situación de crisis que se encuentra el mundo de hoy, pues, ¿qué hace un hombre que se siente fracasado frente a la economía, frente al trabajo, frente a ver su familia sufrir? El hombre sí, ahí sí sufre, no es que da vueltas en la cabeza, pero ¿qué es lo que hace un hombre ahí? Hay los que se quitan la vida, yo lo he visto en el periódico, ¿no? Se desesperan y no hablan con nadie, no dicen nada y pues ya como que busca una solución errónea, ¿no? En ese sentido sí el hombre es más así, no expresa sus necesidades, no externa sus conflictos.
Entonces prefiere quizás esconderse o, no sé, buscar ayuda en otras áreas, que no son las más mejores. Y a veces se meten en problemas que en vez de sacarlo del problema que está, de la situación, se hunde más. Estás hablando tal vez de tarjetas de crédito, de préstamos, de... A ver, ¿qué más hace cuando están desesperados sintiéndose fracasados? ¿Qué más hace el hombre? A algunos les da por usar droga, comenzar a caer en el alcohol más. Si se tomaba algo, pues le da por tomar más. Le da por casi abandonarse de sí mismo y no querer hacer más nada. A ver, Roberto. Se desploma. ¿Acaso no admires mucho del texto de Job? Aquí el hombre que tenía absolutamente todo, tenía casa, tenía riqueza, era un hombre con mucho respeto frente al pueblo. En un día pierde todo y hasta sus hijos. Y dice, tus hijos y tus hijas estaban celebrando un banquete en casa de tu hijo mayor cuando de pronto un viento del desierto vino y sacudió la casa por los 4 costados, derrumbándola sobre tus hijos. Todos ellos murieron. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Y entonces Job se levantó y lleno de dolor se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo vine al mundo, desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Palabra de Dios, lo estoy leyendo de Job capítulo 1. Qué importante de ver que aunque hemos perdido absolutamente todo, en este caso, qué barbaridad, todo, y hasta sus propios hijos, su familia, era gran tentación, supongo yo, de perderse en una desesperación, de decir, es que antes yo tuve, es que antes yo era respetado, es que antes yo tenía hijos, es que antes eso. ¿Y cuántos de nosotros no estamos viviendo como si fuéramos fracasados? Pero Job tuvo la respuesta correcta. Puso su confianza en Dios y confió en Dios, que aunque perdió todo, pero ahí no termina el cuento. Como el mismo Pedro en la barca, como Job aquí, como los mismos discípulos después de la resurrección de Jesucristo. No termina el cuento ahí. Deja de sentirte fracasado porque es un invento del enemigo para mantenerte al margen de la vida, para mantenerte con complejos y con miedos, para mantenerte lejos del destino que Dios tiene preparado para ti. A ver, Roberto, ¿qué se tiene que hacer los que se sienten fracasados en esta vida? Ahí encontramos la gran diferencia entre el hombre, el ser humano, que tiene a Dios ya en su vida y al que no lo tiene. Yo no sé el que nos está mirando en esta oportunidad, en este programa, si usted ya tiene a Jesús en su corazón, si ya se encontró personalmente con Él, o si usted vive como si Dios no existiera. O quizás hoy estás a punto de cometer algo equivocado y Dios te está dando esta oportunidad de llegar como llegó hacia la orilla del lago de Tiberias o en el Genesaret, cerca de Pedro y de los otros discípulos, al descubrir que estaban con todas estas características de fracaso, de pesimismo, de desánimo, etc. Y se dio cuenta que quizás como servidores de Dios hoy en día, a lo mejor somos, no sé, dirigentes de un grupo, administradores de una comunidad, etcétera, sacerdotes, párrocos, cura, obispos, que sé si yo, la monjita que dirige la escuela, etcétera, o nosotros mismos como servidores. Y llega Jesús y lo vemos de lejos y por esa falta de encuentro con Jesús, los discípulos no descubrieron, no se dieron cuenta que era Jesús el que estaba cerca de la orilla. Y simplemente la pregunta fue, muchachos, ¿han pescado algo? Seguramente si ellos le hubieran podido decir, mira Señor, nuestras manos están vacías. Quizás no habían pescado, dice que no han pescado nada. Muchos de nuestros amigos que nos ven en este momento quizás se sienten así en el fracaso, como estos hombres, con las manos vacías. Porque dice, hemos trabajado toda la vida para levantar nuestra familia y mira lo que tenemos, nos quedamos sin nada. Nos quedamos así, no tenemos nada que ofrecerle. Y Jesús dice, ¿tienen algún pescado para darme? Y ellos se dan cuenta y dicen, no tenemos nada. Y es que a veces nosotros los seres humanos, los hijos de Dios, no reconocemos que somos una mina donde Dios ha depositado grandes riquezas, grandes talentos. Y por vivir toda esta circunstancia,
no nos deja verlo. Todo esto nos nubla la vista y no nos deja mirar hacia nuestro interior y descubrir que tenemos una riqueza inagotable en Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué hay que hacer? Ahí está la respuesta. Jesús es la respuesta. Estoy imaginando también, Roberto, la situación de la barca. En el primer ejemplo, en San Lucas, estuvimos viendo a Jesús que entró en la barca, que paró y lo usó como para enseñar desde ahí, y después dio como mucho fruto lo que usaron esa barca después. Pero en el último ejemplo que estás dando, vemos a San Pedro que brinca de la barca. Es toda otra cosa. Una cosa es que invitamos a Jesús a nuestra barca, a nuestra situación, que lo invitamos a dar vida a lo que parece ser sin fruto. Y otro es cuando estamos dispuestos absolutamente a abandonar todo. La barca ya no importa, ya no estamos rogando, mendigando, Señor, ven a mi barca, Señor, bendice mi barca, Señor, bendice mi negocio, Señor, dame dinero, dame plata, hazme rico, Señor, bendíceme con muchos hijos, bendice mis hijos con muchos hijos, bendice eso. Esto es como que insistiendo a que Jesús queda en la barca. Pero qué importante esa imagen al final donde Pedro dice, ¿y la barca qué? Pues ya quedó ahí la barca. Lo único que le importó era de encontrarse con Jesucristo, porque en Jesús él encontró la vida. Ni los pescados, ni la barca, ni los compañeros, no es por nada, pero nada le importó. Él nada más quería, y se tiró con todo y ropa, oiga, no se paró ahí para decir, me encuentro en situación así agradable para, no le importa nada, para el agua vamos, el agua pato, ¿no? Y se tiró, y llega con Jesús, oiga, qué bonita imagen, y Jesús ahí en la orilla, estaba preparando la comida a Jesús, ¿no es cierto? Sí. Qué bella imagen. Resucitado, Jesús tomó la molestia de prepararles la comida. ¿Y qué? ¿Tú estás pensando que tu situación es imposible? Más imposible que eso que estamos escribiendo. A Dios, el Hijo de Dios vivo, que resucita de la muerte, que vuelve con los discípulos y que los invita a comer y que les comparte esa comida. Y de repente desaparece y ellos dicen, ¡chin! Estaba con nosotros, era Jesús y no nos dimos cuenta, oiga, como que ¿qué es eso? A veces pasamos por la vida pensando de que pues Jesús no está, nada que ver. Jesús está con nosotros, nos está alimentando en la misa, nos está alimentando en la palabra. Él sigue, no hay con las brasas y el pescadito ahí bien rico, pero sigue sirviéndonos el alimento que cuenta, que realmente vale la pena. Oiga, tu decisión, yo sé que eres inteligente. Uno, como primer paso para el que está en nivel A, invita a Jesús a tu barca, ¿por qué no? Invítalo a que entra en tu familia, entra en tu situación que parece ser fracasado, de tu matrimonio. Está ahí, tú estás viendo los pedazos de lo que antes fue. ¿Acaso tú has invitado a Jesús a que entre ahí? ¿Acaso lo has hecho como socio tuyo? ¿Lo has incorporado como que el Dios viviente con la promesa de unir en la tierra lo que ha unido en el cielo? Si tú cuentas con el sacramento de matrimonio, tú tienes de dónde agarrar. Invítalo, no estás fracasado. Yo sé. Te han dicho muchas cosas, te ha hecho sentir muchas cosas. No es verdad, porque Dios tendrá la última palabra. Lo único que tú tienes que hacer, invítalo a que esté presente en tu barca, en tu casa, en tu vida, en tu corazón, en tu hogar, con tus hijos. Cambia tu manera de pensar y de hablar y deja que Jesús esté bien a gusto ahí. Pero para el otro, que ya está un poco más de punto F o G o J, que ya está un poco más crecido por ahí, deja tu barca, oiga, deja de anclarte ahí con tu título, deja de anclarte con yo soy el coordinador de eso, no estás fracasado en tu servicio, lo que pasa es que tú lo has agarrado como si fuera Dios, suéltalo y bríncate otra vez a esas aguas, bríncate hacia Jesús. Solamente eres fracasado si tú lo crees. Si tú vas a creer esa mentira,
vas a dejar que la vida siga sin ti. Pero Dios te invita, con las mismas palabras que dijo a Pedro, sígueme, sígueme. ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro, de verdad? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Pues Señor, tú sabes que te amo. Entonces, ¿qué? Si tú amas a Jesús, la única forma de comprobar que no eres un fracaso es de ponerte a servir a los demás. De hacer algo con tu vida útil, valioso. Y dejar de sentar ahí llorando tus penas. Mira, Roberto, voy a terminar con una lectura. Es tan precioso lo que encontré. Es algo que no tiene autoría. Y dice, el título es El fracaso. Dice así: el fracaso no significa que somos fracasados, significa que todavía no hemos tenido buen éxito. Fracaso no significa que no hemos logrado nada, significa que hemos aprendido algo. Fracaso no significa que hemos actuado como necios, significa que hemos tenido mucha fe. Fracaso no significa falta de capacidad, significa que debemos hacer las cosas de distinta manera. Fracaso no significa que somos inferiores, significa que no somos perfectos. Y más allá dice, fracaso no significa que Dios nos ha abandonado, significa que Dios tiene una mejor idea. Hermanos y hermanas, gracias por estarnos acompañando en ese programa. Ve eso, fíjense bien. Estos son las personas más inteligentes, ¿sabe? Porque no se quedan en el fracaso y dicen, yo necesito ayuda. Y han llamado y nos han dejado sus peticiones y tienen la posibilidad en este momento de ganar unos premios increíbles. Roberto, ¿quiénes va a ganar el curso de Pentecostés? Tenemos a María Antonieta Gutiérrez, paisana de León, Guanajuato. El libro de mi mami, Marilyn Kramer, Sanando el Corazón Roto. Va Claudia Margarita Valdiva de Guadalajara, Jalisco. No nos dejaste tus datos, así que por favor llámanos de nuevo. A ver, el siguiente libro, Sanando las heridas del divorcio. Es para Carmen Navarro, de aquí de Guadalajara. Carmen Navarro de Guadalajara, y no es de profecía. Si no estás divorciada, no quiere decir que Dios está diciendo que sí. Es un libro que va a ayudar mucho en la sanación interior. A ver, 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. Son para Gauri María Mendoza, de aquí de Guadalajara. Igual tiene que llamarnos para confirmar su asistencia. Y el último, el disco de alabanzas de Carisma de Misiones. A ver. Yolanda Vázquez, también de Irapuato, Guanajuato. ¿Y cómo que tú agarras los de Irapuato, de tus paisanos? Vamos a cerrar ese programa en oración. Lo más importante no es tanto la enseñanza, es la obra de Dios. Creemos firmemente que en ese mismo momento Dios va a actuar. Cierra tus ojos y Roberto, guíanos en esa oración para que el Señor nos ayude a vencer el espíritu de fracaso. Algo que no debes olvidar es que Dios quiere lo mejor para ti. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Señor, aquí están cada uno de nuestros hermanos, todas estas peticiones. Tú eres el Dios que nos lleva por camino seguro. Tú llevaste a tu pueblo Israel por el camino más largo, pero el más seguro, para poder llevarlo a la tierra prometida, que es la tierra de victoria. Por eso hoy, a cada uno de aquellos que nos ven, nos escuchan, y aquellos que lo van a poder ver después, Señor, ya sea quien sea en su nivel de servicio en la iglesia o quien sea, Señor, bendícelo. Te pedimos que hoy tu mano de amor se extienda, los toque, los levante y les haga recordar que tú eres el Dios que camina con nosotros para obtener el éxito en nuestra vida. Amén. Dios tiene la última palabra. No eres fracasado. Dios te quiere levantar. Así que levántate y anda. Gracias, Roberto, por haber estado con nosotros. Aquí tienes tu casa. Aquí en María Visión te queremos mucho y siempre tendrás tu lugar en este programa. Gracias por habernos acompañado y quédense. Si todavía no llamaron, hay tiempo. Pueden seguir llamándonos, dejando tus peticiones. O quédense también orando, que nos sigue la divina misericordia. Qué importante es encontrarnos en ese amor que nos envuelve, ese Dios que dio su vida para darnos vida. Hasta siempre.